Bienvenidos. Hoy hablaremos de aquel procedimiento donde te extraen una muestra para luego analizarla microscópicamente. No estamos hablando de tu ex revisando tu Instagram, sino de las biopsias, y para ello contaremos con la participación de un anatomopatólogo. Pero antes, las noticias flash. Se logra convertir sangre tipo A en tipo O. Y ustedes dirán, pero eso ya me la sabía. Sucedió el 2019 en Canadá. Y sí, mis cultos espectadores, pero aquella vez se logró a partir de células del intestino en el laboratorio y ahora se ha podido hacer de células de pulmón de donantes humanos. ¿Y cómo se hizo esto? Pues se lograron remover los antígenos tipo A de la sangre, convirtiéndola en universal, es decir, O. Esto sin duda podrá beneficiar a millones de personas a espera de un trasplante con un tipo de sangre compatible al suyo. Una paciente en Estados Unidos con VIH y leucemia recibió un trasplante de células madre de un cordón umbilical y ya lleva 14 meses libre del virus. En realidad, el objetivo de la terapia era sobre la leucemia, no sobre el VIH, pero las células trasplantadas tenían una mutación genética específica con resistencia natural al virus causante del SIDA, lo que significa que no pueden ser infectadas por el VIH. Lamentablemente, esto no es una opción viable de tratamiento, es decir, no vamos a andar buscando en cordones umbilicales quién tiene resistencia para luego trasplantarlas a pacientes con VIH, por lo que probablemente esto quede como una feliz, esporádica noticia. En el tópico central, las biopsias, aquel tema del que piensas no se nos pueden ocurrir chistes. Y es que normalmente asociamos biopsia a algo negativo. ¿O nunca has sentido ansiedad, incertidumbre y temor en esos días mientras esperas el resultado? Pero conozcamos un poco más de este importante procedimiento. Primero, la biopsia es un procedimiento quirúrgico donde se extrae el tejido y luego se estudia en el laboratorio. ¿Para qué? Pues básicamente para obtener un diagnóstico, pero ello también nos puede encaminar a un tratamiento, conocer un pronóstico y evaluar la eficacia de un tratamiento. Y es que las pruebas por imágenes como la tomografía o la resonancia magnética son útiles para detectar tumores o tejidos irregulares, pero por sí solas no pueden indicar la diferencia entre células cancerosas y no cancerosas. Por eso es que en la mayoría de los tipos de cáncer, la única forma de dar un diagnóstico es realizando una biopsia. Hay muchos tipos de biopsias, pero a grandes rasgos, los más comunes son los siguientes. La biopsia por incisión, en la que se extrae solo una muestra del tejido. La biopsia por excisión, en la que se extrae por completo una masa o un área determinada. La biopsia con aguja, en la que se extrae una muestra de tejido o líquido con una aguja. Si la aguja es ancha, se dice que es por aguja gruesa. Si es delgada, se dice que es por aguja fina. Fácil, ¿verdad? No sé por qué hay tanta gente que jala patología en la universidad. También tenemos a la biopsia guiada por imágenes, donde se usa una aguja junto con una tomografía, una resonancia magnética o una ecografía. Esta se usa más en hígado, pulmones o próstata. Ouch. ¿Y cómo es el proceso una vez que la muestra llega al laboratorio? ¿Por qué a veces demora tanto? ¿Cuándo se debe hacer una biopsia? Son dudas que nos aclarará el doctor Carlos Calderón, anatomopatólogo. Se escucha mucho el término biopsia por congelación. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su diferencia con otros tipos de biopsia o su utilidad? En general, el concepto, primero vamos con el concepto de biopsia, ¿no? El concepto de biopsia consiste en el procedimiento quirúrgico, ¿no? De sacar un pequeño segmento, ¿no? De alguna lesión que tenga un aspecto maligno, ¿no? En ese momento. Sacan ese pequeño tejido, y lo que es biopsia de congelación significa que este pequeño tejido que sacan lo hacen intraoperatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente está siendo operado, ¿no? El médico cirujano ve algo que le llama la atención y envía este pequeño fragmento a anatomía patológica para ser estudiado. Este no debe durar más de 20 minutos, este procedimiento, ¿no? Se mete el fragmento, se corta un pequeño fragmento y se introduce al criostato, que es una máquina donde congelan este tejido. En este criostato comienzan a hacer los cortes histológicos y para ser coloreados y verlos al instante. Ahí nada más. Y poder definir si esa estructura que ha visto el cirujano es maligna o benigna. Y para poder decidir en ese momento, me imagino, el rumbo de la intervención. Claro, claro, claro. No en todos los casos, no en todos los casos, siempre y cuando tenga características malignas. O sea, ¿qué son características malignas? Que esté ulcerado, ¿no? Que hay una tumoración en sí primaria, y esta tumoración primaria esté invadiendo ciertos tejidos y quieran ver si esos tejidos
son positivos para esta tumoración, ¿no? Si son metástasis, lo que se denominan, ¿no? Lo que se denomina metástasis, es para ver eso. Otra característica es para ver la terapéutica que van a dar, ¿no? En eso se basa la biopsia de congelación. Y los criterios, más que todo, para poder definir si se va a biopsiar o no, eso lo define ya el cirujano oncólogo, ¿no? En ese momento, dentro de la operación, puede haber características como ulceraciones, ¿no? Características pigmentadas, el crecimiento que sea de forma irregular. De esas características tendría que ver el cirujano oncólogo como para poder definir él si saca ese fragmento y lo lleva a congelación o no. Ok, ok. Y justo a lo que usted comentaba, entonces entiendo que no toda tumoración va a pasar a una biopsia, biopsia en general, ¿no? No de congelación necesariamente. Todo, porque en algunos lugares dicen, no, todo lo que se extrae se tiene que mandar sí o sí a patología. ¿Es así? ¿Es tan categórico? Sería lo recomendable. Sería lo recomendable para poder definir benignidad y malignidad. Pero, no, pero tiene que tener cierta sospecha de malignidad. ¿Qué sospecha de malignidad encontramos en una lesión? Por ejemplo, si tienes una mancha y el crecimiento es progresivo y crece en 2 semanas, ya está más grande de lo normal y se vuelve pigmentada, se vuelve nodular alrededor, ¿no? Eso sí ya se tiene que sacar, ¿no? Eso sí, sí o sí te tiene que sacar, se tiene que enviar a patología, ¿no? La irregularidad, si hay ulceración, no hay ulceración, si la base es indurada, no es indurada, si hay sangrado en la lesión, ¿no? Eso también se tiene que ver. Mm, ya. Y los tiempos de obtener el resultado de esta biopsia varían según la muestra o es un tema ya más logístico de la institución? Varía en la muestra y varía en la institución, ¿no? Por ejemplo, si es una biopsia, la biopsia pasa por un proceso que es fijación. La fijación es con formol, ¿no? El formol en una biopsia penetra mucho más rápido. Penetra mucho más rápido. Penetrará en 4 horas, ya está totalmente fijado, ya está la muestra adecuada como para poder pasar los procesos, ¿no? Porque pasa por procesos esta muestra. En cambio, si es una muestra grande, sí o sí, si es un estómago, si es un colon, sí o sí lo tienes que dejar fijando por un día, 24 horas, ¿no? Y después hacer los cortes respectivos, porque si es una muestra grande, si mandan un estómago, tenemos que ver los cortes, hacer corte en la tumoración, corte en los bordes, ¿no? Corte en el borde anterior, en los márgenes, perdón, proximal, margen distal, margen profundo, ¿no? Para poder definir si están invadidos o no y poder que el cirujano tenga un tratamiento adecuado, ¿no? El cirujano dé un tratamiento adecuado hacia el paciente. Si es chiquita, como le digo, demorará 4 horas y ahí pasa a la parte de alcoholes, ¿no? Parte de un proceso que se denomina inclusión, ¿no? Que pasan por alcoholes, ¿no? De diferentes grados y de ahí pasa por silol, después pasa para el área de tecnología, en el cual esos cortes, esta biopsia, se introducen en un cassette con parafina, ¿no? Para que después hagan los cortes respectivos y queden en láminas. Entonces, por lo que entiendo, es bastante dependiente del tipo de muestra, ¿no? No es, por ejemplo, como un hemocultivo que sí o sí va a demorar 2 semanas, por así decirlo. No, Acá no, puedo no. tener el resultado en 2 días, como puede ser 2 semanas. Va a depender Va a depender de la complejidad, muestra. ¿no? Y es más, depende también, por ejemplo, si nosotros hemos hecho los cortes, ¿no? Estamos evaluando la muestra. Más que todo eso se da en tejidos grandes, ¿no? Hacemos los cortes, evaluamos la muestra. Pero en la muestra hay un cachito de infiltración. Pero en ese cachito de infiltración, tú puedes decidir que puedes mandar más cortes a ese taquito. A ver, no tengo ahorita un taco a la mano como para poder mostrarte. Le puedes pedir más cortes a ese taquito de parafina y avanzar en profundidad, para que ese cachito que tenías de invasión, de repente en los demás cortes, veas ya que sí o sí haya invadido el tejido, ¿no? Que haya invasión en el parénquima. En eso también depende, ¿no? Depende mucho de esas cositas. ¿No? Por eso te dicen 10 días hábiles en algunos lados, en otros te dicen, generalmente yo lo hago en
4 días hábiles. Y justamente en base a este proceso que usted comenta, ¿no? De la fijación, los cortes y el análisis, y que en caso también puede necesitarse más cortes para analizar, ¿ya el protocolo que se usa actualmente es el mismo protocolo que se vino usando hace años o es que algo ha cambiado en la tecnología o el protocolo es nuevo, se ha actualizado o ya siempre se sigue un parámetro establecido? Se sigue un parámetro establecido. Hasta el momento no ha cambiado el proceso de fijación, ¿no? Pero agarras con formol, fijamos con formol, siempre la muestra se fija con formol, fija con el formol, pasa por los alcoholes, de ahí pasa para la que es los cortes histológicos y la coloración. Es el mismo proceso siempre. Experiencia, lo que usted ve día a día, la mayoría de muestras llegan ya en estadios avanzados o al contrario, uno podría decir que llegan en estadios iniciales, por lo tanto uno pensaría que hay más conciencia sobre la prevención. O lamentablemente la mayoría de muestras que usted ve ya es un proceso ya bastante avanzado. La gran mayoría cuando veo en el hospital ya es avanzado. Cuando veo en la forma privada, en la parte de gastro, porque trabajo con un gastroenterólogo, él sí ya abarcamos la prevención, abarcamos prevención ahí, ¿no? En la biopsia gástrica sí es un poco más preventivo. Esperamos haber aproximado un procedimiento tan engorroso para el paciente y que sepamos que, más que una tortura, es una gran ayuda. Cuéntanos en los comentarios tu experiencia, si alguna vez te han hecho una biopsia, si te dolió y sentías que estabas pagando por algún pecado. Suscríbete y activa la campana para que sepas cuando subamos programa, ya que las estadísticas de YouTube nos dicen que 2/3 de ustedes que nos ven no están suscritos. Esto fue El Aguadito, donde te despertamos de la resaca de la desinformación. ¡Chao!